Perfecto. Empecemos, a ver. ¿Qué grupo quiere empezar? El que está completo. Empecemos con el que está completo, el que están las dos personas. Ok, ingeniero, ahorita nos va a mostrar pantalla a mi compañero. Ya, ya. No se olviden que la clase de hoy es para revisar y corregir y mejorar los documentos que hemos realizado, ¿ya? Y además, en poder planificar la exposición del día viernes que vamos a tener. Cómo les ha ido, ¿no? En su investigación, qué encontraron y qué es lo que van a exponer más o menos para que veamos si estamos yendo por el lado correcto, ¿no? ¿Cómo estamos yendo el grupo que va a exponer primero? Que va a mostrar su trabajo primero. Enseguida, Inge, enseguida. Ya. Los otros grupos vayan preparando por favor sus documentos y también quién va a exponer y quién va a conectar, quién va a mostrar los trabajos, quiénes van a ser los que van a defender. No nos olvidemos que las tareas pendientes son, vamos a entrar al Classroom, tenemos pendiente la exposición. Cerrar el Classroom. ¿Se puede ver? Enseguida ya estaba buscando las tareas. Sí, ahora sí. Muy bien, hágalo un poquito más grande abajo en el zoom, póngale unos 120, 150. Ahí está bien, perfecto. Smart Farm, ya, perfecto. ¿Qué tipo de software va a desarrollar usted? ¿Para móvil? Buenas, ingeniero, vamos a hacer un sistema web. Ah, ya. ¿Con qué qué tecnología van a utilizar? eh, Complicado todavía. con respecto a los materiales, ¿no? ¿Con qué tecnología? O sea, ¿qué framework? Eh, ¿qué patrón de diseño, por ejemplo, modelo, vista controlador? ¿O van a trabajar con servicio? ¿Van a hacer un backend, un frontend? ¿Cómo van a trabajar en el desarrollo del sistema web, del software de gestión web, ¿no sería? Sí. Eh, sí, podría ser, estamos pensando en eso, ¿no? De modelo vista controlador. Ujú, Eh, Estamos pensando todavía viéndolo si vamos a usar ya sea Angular ujú. o React.
Y con respecto al backend, Node.js, Python, Ya. con eso. Todavía están identificando las tecnologías, entonces todavía no tienen esa parte. Ya, comencemos entonces con esta partecita que han hecho ya. ¿Qué metodología están utilizando? Scrum con XP, ¿no? Sí, Ya. ¿Qué hicieron en la ingeniería de requisitos? en la ingeniería de requisitos, pero ese es el plan, ¿no? El que estaba No, la mostrando ahorita. ingeniería de requisitos es toda la ingeniería que ustedes hacen, todo el trabajo que ustedes hacen, utilizando las metodologías, las técnicas, para encontrar lo que el usuario necesita de nosotros y que nosotros desarrollemos. Y eso se documenta en ese documento que ustedes tienen y ya es para documentarlo, ¿no? Se documenta al final. Pero es todo un proceso que se hace, no es que por ejemplo, ustedes se reúnen con el cliente y el cliente simplemente dice, bueno, yo quiero em, un software de venta. No es solamente eso, digamos, ¿no? Hay que desglosar las necesidades, hay que buscar, hay que identificar. Es una investigación, en realidad, la ingeniería de requisitos, que se hace para identificar las necesidades reales, tanto del negocio como del cliente, y cómo satisfacer esas necesidades. Eso se llama ingeniería de requisitos. Después eso se transforma en una lista de requerimientos, ¿no? Pero la lista de requerimientos ya es el resultado de la investigación que se ha hecho. Si se fijaron, les pasé un enlace. ¿Puedo abrir el enlace que les pasé? Lo voy a mostrar un poquito. Un enlace les pasé por WhatsApp. Si puede abrirlo. Ahorita lo marco a ver el enlace. Abajito del team le puse un enlace a un documento. Y así verificamos que pueden ingresar, ¿no? ¿Hace mucho lo pasó? No, Ese recién de nomás. ahí, El ese que está último. abajo, ¿Este? Ajá, ese es. ese. Dice, cronograma de ingeniería de requerimiento. Eso más o menos les planteé ahí todos los pasos que habían que seguir para hacer la ingeniería de requerimientos, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, si estamos utilizando Scrum, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cuál es no es que directamente aparece el Product Backlog de la nada, digamos, ¿no? Hay que hay que realizar unos pasos previos. Hay que reunirse con el cliente, hay que identificar qué es lo que necesita el cliente, hay que identificar las épicas, las historias de usuario, ¿no? Y así vamos trabajando para encontrar lo que es lo que vamos a realizar en el proyecto. Eso se llama, y eso ya al final se va a llamar, ya con las historias de usuario, se va a llamar Product Backlog, ¿no? Pero al principio nosotros podemos identificar algunos requerimientos que en realidad parecen historias de usuarios, pero son épicas. ¿Qué son las épicas? Las épicas son aquellas historias de usuarios que son demasiado grandes para realizarse en todo un ciclo del Scrum, o sea, un sprint, ¿no? Entonces, identificar estas son muy importantes para lo que nosotros vamos a realizar, porque eso pues, si usted está utilizando Scrum, por ejemplo, como su compañero dijo, tendría que realizar ese trabajo, ¿no? Y al final una vez identifique las historias de usuario, debo priorizar las historias de usuario. Más abajito, a ver. Entonces, ¿cómo se planifica? Se seleccionan las historias de usuario, se descomponen las historias de usuarios en tareas, ¿no? De qué significa esto para el usuario, para el negocio, cómo sabemos que hemos terminado las historias de usuario, y así vamos identificando, ¿no? Qué es lo que vamos a realizar y se va refinando. Y ya cuando usted va desarrollando las primeras historias de usuario, las historias de usuario y la planificación va a ir cambiando porque en el Scrum resulta que ustedes pueden ir detallando de mejor manera cada una de las historias de usuario y mejorando, ¿no?, la descripción de las tareas que van a realizar en el tiempo, porque inclusive puede ser que ustedes digan al principio esta es una historia de usuario, pero cuando ustedes comienzan ya el desarrollo,
resulta que esa era una épica. Se va a tener que dividir la historia de usuario en varias partes, y eso, bueno, puede ser por una ingeniería de requisito muy pobre, digamos, ¿no? No lo identifiqué a tiempo, pero igual tengo que realizarlo. Entonces es algo cambiante lo que hablamos de planificación, lo que van ustedes a exponer después dentro de lo que es el PMBOK, el Scrum, lo que es planificación. Hay una planificación inicial y luego eso se va cambiando con el tiempo, porque es como cuando ustedes salen de su casa, por ejemplo, ¿no? Resulta que ustedes van a la universidad y dice, hoy día voy a ir a la universidad, voy a pasar clases de tal materia, y luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto. Resulta que ustedes van a la primera clase y el profesor le dice, necesito que ustedes tengan esta tarea para hoy a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, el tiempo que tenían libre, 1 hora, 2 horas, lo van a cambiar su planificación para realizar esa tarea y cumplir con las tareas que necesitaban. Entonces, lo que ustedes planifican inicialmente muchas veces eh, no se realiza tal cual. Llegan al objetivo, pero a veces hay que cambiar el camino, ¿no? Agregar una tarea, y como dijimos, identificar cosas que a veces no tomamos en cuenta, y eso va a ir cambiando. Entonces la ingeniería de requisito trata primero hacer un levantamiento inicial y luego ir detallando esos requisitos que hemos encontrado, que si estamos hablando de Scrum hablamos de historias de usuarios, de identificar épicas, historias de usuarios y demás. Vamos más abajo, por favor. Una vez esté el Product Backlog, ¿no? Entonces se desarrolla todo, y al final de todo el desarrollo ustedes van a ir entregando los resultados de sus historias de usuario, ¿no? Obviamente que ya les dije que esto va a ir cambiando de acuerdo a las necesidades que vaya mostrando en el tiempo. Por eso es una de las cualidades que tiene el Scrum, que se va adaptando a las necesidades del usuario y va identificando en el tiempo nuevas necesidades y va cambiando los requisitos. Pero hay un requerimiento inicial. Ahora, más abajito dice, vamos más abajito. Ahí dice documentación mínima, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener? El Product Backlog, ¿no? Más abajito. Ahí dice que es una épica, que es una historia de usuario, fíjense. Ahí arribita, vayan a hacer ahí dice, les he colocado que es una épica, que es una historia de usuario. ¿Cuáles son? ¿Qué es un criterio de aceptación? Que es muy importante. ¿Cómo sé que lo que he hecho está terminado? ¿Ya? ¿Cómo sé que lo que está terminado? ¿Qué diferencia tengo entre una épica, una historia de usuario? ¿Y cómo sé que lo que hemos hecho ya está hecho, ¿no? Ya se entregó? Y ahí le muestran algunas técnicas más abajito. Sprint Backlog, ahí está, definición determinado, más abajito, visión del producto. Entonces, esa tarea es lo que ustedes deberían hacer, ¿no? Cuando le dije investiguen sobre ingeniería de requisitos, de requerimientos, digamos, esa tarea es la que se debe realizar siempre. Si estoy utilizando Scrum o XP también es muy parecido. La documentación adicional dice diagrama de flujo, porque para hacer ustedes el, el- los requerimientos van a utilizar diagramas de flujo. Por ejemplo, ustedes van a hacer un pequeño bosquejo, ¿no? Entonces ahí ustedes van a decir, yo voy a hacer primero, para poder registrar el usuario, tengo que primero que loguearlo. Entonces primero voy a loguearme, luego le voy a dar clic acá, entonces voy a hacer esto. Voy a hacer un bosquejo. Hacen un bosquejo y ya van a hacer un diagrama de flujo. Luego, primero también pueden utilizar este UML para redactar un diagrama para lo que va a ser una historia de usuario, se puede utilizar. No estamos amarrados, ¿no? Entonces, cualquier herramienta gráfica que me ayude a, a comprender el flujo y a identificar mejor las tareas es lo que vamos a utilizar. Hay diagramas de flujo, maquetas, prototipos. Podemos realizar una, una entrevista, ¿no? Ahí mismo dice entrevista. Podemos identificar los términos. Hay varias técnicas que se pueden realizar para poder detallar bien lo que son el product backlog. No es que nace de algo mágico, ¿no? Todo es un proceso de ingeniería.
Eso se llama ingeniería de requisitos, ¿no? O ingeniería de requerimientos también le llaman otros. Otros le llaman licitación, que es lo mismo. ¿Ya? Vamos bajando, más abajito. Entonces aquí le he puesto una parte 2, ahí, fíjense, más arribita va a decir parte 2, que dice cómo diferenciar una épica de una historia de usuario. Porque puede ser que eso esté un poco claro, entonces yo les coloqué ahí para que mejoren ustedes lo que me van a mostrar, porque tal vez no han tomado en cuenta todo eso. Y además esas historias de usuarios deberían estar, si están utilizando este, están utilizando Scrum, debería estar, ¿no? El qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo solicitó, ¿no? Para qué lo solicitó, qué es lo que quiere lograr. Entonces, eso tiene que estar ahí. ¿Cómo se identifica una épica y una historia de usuario? Y ahí dice que es valorando, ¿no? Las tareas, cuando vamos a ver que cuando es demasiado grande y demás, ahí me explica. Más abajo, qué es una historia de usuario, más abajito van bajando. Y ahí trata de mostrarles diferencia entre qué es una épica y eh, un, una historia de usuario. Por ejemplo, dice ahí una épica podría ser un capítulo, ¿no? Y una historia de usuario podría ser un párrafo, algo más pequeño, una sección, algo que se pueda realizar, algo que se pueda leer más rápido, ¿no? En cambio, todo un capítulo puede ser 30 o 40 hojas. Entonces, pues si hablamos de construcción, por ejemplo, dice construir una cocina, o dentro de la cocina podemos hacer algo más pequeño, ¿no? Colocar encimera, que es algo más chico, conectar el horno, ¿no? Entonces puedo colocar un punto de eléctrico para conectar el horno, la, la, la conexión al gas, etcétera, ¿no? Son cosas más pequeñas que se pueden hacer en menos tiempo. Entonces, ahí me da una pauta de cómo yo puedo identificar qué es una épica y qué es una historia de usuario. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque una vez identificamos cuáles son las historias de usuario, esas historias de usuario se transforman en tareas que se van a realizar. Inicialmente, esas tareas se van a realizar dentro de lo que es un sprint, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Más abajito. Ahí podemos ver la forma de cómo identificar y ir desglosando entre historias de usuario, entre épicas, ¿no? Y los criterios de aceptación que son muy importantes, que es lo que me va a decir cuándo hemos logrado o no alcanzar lo que el usuario necesita. ¿Ya? En este caso no es el cliente porque todo se dirige por usuario, ¿no? Historias de usuario. Yo como contador necesito o quiero que registrar mi libro diario con asientos de este tipo para tener la información contable, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede escribir una historia de usuario. Luego podemos identificar tal vez que esa historia de usuario es demasiado grande y podemos dividirla. Pues si es demasiado grande, ya no se llama historia de usuario, se llama épica, ¿no? Más abajito. Eso se debe hacer con estimaciones, ¿no? Abajito. Fíjense que eso se debe estimar el tamaño, el tiempo, el costo, y ahí está. Entonces, de ahí necesitamos utilizar técnicas, ¿no? Técnicas para identificar las necesidades. 5 por qué, ¿no? ¿Por qué causa necesita esto, ¿no? ¿En qué le va a ayudar? ¿Por qué el usuario necesita esto otro, ¿no? Y así. Se pueden hacer 5 preguntas sobre algún historia de usuario específica y así le pueden sacar la información al usuario, identificar si sus necesidades son reales o son esas exactamente. A veces el usuario no sabe lo que necesita. Entonces nuestro trabajo es investigar qué es lo que él realmente necesita. Eso es muy importante porque el usuario puede pensar que necesita una cosa cuando en realidad lo que se va a gestionar mediante el software es otra cosa. Entonces, tenemos que identificar qué es exactamente lo que él necesita y explicar, ¿no? Qué es lo que se va a hacer. Y luego se dice, se va documentando ya las cuestiones de las historias de usuario. Entonces ahí le está mostrando varias, varias técnicas que ustedes pueden utilizar en
en el levantamiento de los requerimientos. Entonces, eso se lo estoy facilitando para que ustedes se guíen, ¿no? Y en las tareas que van a realizar. Porque una cosa es decir, hagan la ingeniería de requerimientos, yo les muestro el documento y ustedes van a hacer el documento como lo han hecho, pero en realidad lo han hecho como se debería, hicieron la investigación, simplemente se juntaron media hora e hicieron un poco de la lista y se acabó, o fueron a investigar, aplicaron las técnicas que dice la metodología que ustedes escogieron, o simplemente lo hicieron a la rápida, digamos, para presentar el trabajo. Entonces, eso se los dejo a ustedes para que ustedes puedan ver la forma de por lo menos en algunas de sus historias de usuarios aplicar. Y la cuestión de aplicar las técnicas en nuestras tareas es un conocimiento que a ustedes les va a quedar a largo plazo, ¿no? Cuando ustedes comiencen a desarrollar su trabajo, ya van a tener una idea de cómo es que se realiza. En realidad, a veces, el leerlo, el verlo y el hacerlo son cosas muy diferentes, ¿no? ¿Cómo es que tengo que preguntar? ¿Cuáles son las preguntas más adecuadas cuando quiero tener un tipo de información del cliente? A veces el cliente, como es un ser humano, es una persona, eh, entiende las cosas de manera diferente a la que nosotros se los solicitamos. Se recuerdan que habíamos hablado de estimaciones y habíamos dicho que una de las estimaciones en el proceso a veces es la ingeniería de requerimientos, la mayoría de los problemas, porque es la comunicación que a veces falla entre nosotros y el cliente. Nosotros hablamos un lenguaje más técnico y el cliente habla más fácil según él, ¿no? O sea, él a veces no entiende lo que nosotros queremos solicitarle, pero en realidad nuestro trabajo es ese, ¿no? Aprender a identificar lo que él realmente me está tratando de decir. ¿Ok? Entonces, para eso son las técnicas, ¿no? Para ayudarnos en ese trabajo. Y las técnicas nacen de lo que ya otros han ido realizando y nosotros simplemente nos aprovechamos de esas experiencias que han tenido para poder mejorar nuestra forma de trabajar. Veamos ahora su documento. ¿Ya? Esto es para todos, por si acaso, ¿no? Eso es para todos. No a todos les voy a mostrar el mismo documento. Todos tienen acceso al mismo documento, solamente que les estoy mostrando para que ustedes vayan viendo qué es lo que han hecho. Veamos qué tienen en su documento. Definición del proyecto. Objetivos son, ya, una aplicación web para un ratito. Pónganlo un poquito más. Para el monitoreo de cultivos. Sí. Pero decía Smart, ¿qué decía arriba? Farmer decía, ¿no? Ah, ya Farm está en inglés. El nombre Sí, del. sí, Sí. ya, de granja, ¿no? Ya, listo. Sí. Pensé que era farmacia. No. No, entonces ya, ok. Ya, listo. A ver, eh, objetivo, vamos más arriba, ¿dónde estaba el objetivo? Alcance del proyecto, definición del proyecto. Objetivos y entregables. Ahí estamos un poco mal, ¿no? Cuando hablamos de objetivos, dice una aplicación web para el monitoreo de cultivo. Eso está demasiado corto, ¿no? No está explicativo. Tenemos que aprender a explicar las cosas de manera más detallada. Eso nos cuesta bastante porque nosotros somos ingenieros y generalmente somos puntuales, ¿no? Pero tenemos que aprender a realizarlo. Por ejemplo, eso es un software de gestión web eh, para el monitoreo de cultivos. ¿Qué significa ese monitoreo de cultivos en realidad para ustedes? ¿Qué van a hacer en ese monitoreo de cultivos? Yo sé que ustedes saben qué es lo que van a realizar, pero quisiera entender qué significa ese monitoreo de cultivos para ustedes. ¿Cuál es el Eh, cuando alcance? vamos a, mon- Cuando lo vamos a monitorear, queremos identificar, por ejemplo, eh, detectar plagas, hacer el uso ¿O del qué suelo, maleza medir están el uso del suelo invadiendo? ¿Cómo? eh, queremos detectar las plagas, ingeniero,
hacer la medición del uso del suelo, verificar si es que se puede en ese lugar, en esa zona, eh, llegar a tener algún cultivo, ¿no? Porque mayormente en el área agrícola se sufre por esto, ¿no? Por el tema de que hay gente que no sabe, digamos, o no tiene la tecnología de cómo va a ser un cultivo, algunas plantas que tienen y bueno, queremos nosotros Ujú. hacer hacer la medición del uso del suelo, Ya, detectar plagas muy y bien. demás. Entonces, cuando hablamos de objetivos y entregables, hay dos formas de relatar los objetivos y los entregables. Uno es, digamos así, de manera descriptiva y la otra es por objetivo general y objetivo específico. Por ejemplo, en el objetivo general podría ser desarrollar un software web, ¿no? O un software de gestión web para monitorear los cultivos en cuanto a las enfermedades y se va describiendo, ¿no? Eh, Para, y se dice qué es lo que se va a lograr con eso, se muestra en el objetivo general de forma muy concisa. Y ya en los objetivos específicos yo puedo decir, digamos, ¿no? Lo que voy a hacer es, primero voy a investigar, voy a hacer levantamiento de esto de acá, voy a gestionar el control de plagas, voy a gestionar esto de acá, si se puede hacer en objetivos específicos, qué es lo que se quiere alcanzar de manera general, ¿no? Eso se puede definir. Y ahora, si estoy hablando de este objetivo y entregable del proyecto o estoy hablando de los objetivos y entregables de este documento, ¿no? Entonces, el objetivo general del documento por ejemplo, levantar los requerimientos. Si hablo del documento de requisitos, yo puedo decir levantar los requerimientos para el desarrollo de un software web. Y entonces, el objetivo y entregables, yo tendría que mostrar cómo es que voy a desarrollar la investigación de requerimientos para desarrollar al final ya mi product backlog. Entonces, cuando yo hago eso, en el objetivo específico tiene que ir, decir, no, investigar o reunirme o realizar reuniones con los usuarios para identificar el ámbito o el alcance del proyecto, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tenemos que ver, yo voy a investigar sobre plagas, pero plagas pues hay un montón, ¿no? Voy a manejar enfermedades, pero ¿hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar desde la detección hasta la parte de que ya están totalmente saneadas esas enfermedades del suelo. Voy a hacer el seguimiento completo o solamente voy a registrar la, la parte de identificar simplemente y aplicar ciertos materiales, eso voy a gestionar. Entonces, no, o ciertos medicamentos. Entonces, yo tengo que ver cuál es el alcance de mi proyecto. Y eso tiene que identificar mi objetivo general y mi objetivo específico. Y tengo que decir si este documento, si en realidad los objetivos que estoy mostrando son del documento o del proyecto, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Si es el documento, si es la captura de requisitos, tendría que ser entonces, como objetivo general, debería decir capturar los requerimientos para el desarrollo de un software web y ahí comienza a describir todo lo que va a ser el desarrollo, el software web que quiero desarrollar, ¿no? En el monitoreo de cultivo. Y en los objetivos específicos ya tendría que decir cómo es que voy a alcanzar ese objetivo general. ¿Ya? Eso hay que mejorar ahí, por favor. Está demasiado corto en la redacción y no me muestra lo que en realidad voy a realizar. Ya, ingeniero, está Abajo bien. tenemos el, el registro de usuario. Esa es la lista de requerimientos. Sí, sí, ingeniero. Ya. Em, ya más abajo tienen las historias de usuarios. Todavía no estamos ahí, ¿no? No, todavía nos falta eso, ingeniero. Ya, organización del proyecto, ya, Scrum, ya, ok. ¿Esto que me están mostrando es la ingeniería de requerimiento o el plan de administración de proyecto de software? Ese es el plan, ingeniero. Ah, el plan. Ah, Sí, sí. entonces nos falta un montón. Si es el plan, nos falta un montón. Vámonos más arriba. Y el plan se parece a un perfil, ¿no? Vámonos más arriba, más arriba, más arriba.
Entonces ahí tiene que ir el objetivo. Ya. Ahí tenemos más arriba, referencias. Ya, tiene su introducción. Perfecto. Vamos con la introducción. Más abajo, que como había comenzado desde esa parte, en la introducción, voy a utilizar Scrum más XP. Ahí no coloque el más, coloque Scrum con XP, puede colocar, ¿ya? En el desarrollo tiene que ser más específico. Y por ejemplo, Scrum más XP se utiliza en proyectos de software. No tenemos que hablar de otros proyectos, sino tenemos que hablar del de nosotros, ¿no? Entonces vamos a decir, en este proyecto se desarrollará Scrum con XP por este y por este motivo. Expliquen la razón por la que van a desarrollar Scrum con XP. ¿Listo? ¿Y qué se espera lograr con eso? ¿No? Esto permite que los equipos de software entregables funcionales, pero hablen de su proyecto, ¿no ven? Ahí no están hablando de su proyecto, me están mostrando un concepto general del por qué se utilizan Scrum con XP. Pero en realidad eso debería estar enfocado en su proyecto, en el proyecto de ustedes. ¿Me entiende? Sí, está bien. Entonces, en la introducción se habla, por ejemplo, de la situación anterior, cómo estaba el lugar donde ustedes van a desarrollar. Yo no sé en qué lugar lo van a colocar el smartphone, por ejemplo, cómo está la situación actual de un terreno, ¿no? De una granja, cuál es la situación inicial, ¿no? Qué problemas se han identificado, qué tipo de soluciones hay actualmente en el mercado, de manera general, ¿no? Obviamente, y cómo nosotros pretendemos con este proyecto, con el desarrollo de este proyecto, mejorar esa situación. Entonces en la introducción se habla de eso. Y al final se puede decir, digamos, en el proyecto se utilizará, ya hablamos de lo que vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto al final, que está bien esa parte, por eso es que lo estaba viendo. Generalmente una introducción, como es más descriptiva, es 1 a 2 hojas. ¿Listo? Entonces, nos falta trabajar en esta introducción todavía bastante, pero ya más o menos les estoy dando la pauta de cómo se debe desarrollar una introducción, ¿no? Hay partes que todavía tenemos que redactar. Como parte inicial está bien, no hay problema, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo no es para llamarles la atención, sino es para ayudarles a mejorar su documento, nada más. ¿Listo? Vámonos más abajo. Preferencias y normativas. Ya. Ya van a utilizar ISO, PMBOK. Ya. Ok. Hay objetivos integrables. Cuando hablamos del PAPS, en objetivos integrables viene objetivo general y objetivo específico. Sí o sí. Ahí escríbalo, por favor, para que no se olvide. O anótese ahí. Objetivo general y objetivo específico. Eso Ahorita hay que no puedo desarrollar. editarlo, Ingel, pero ya lo tenemos en cuenta. Ya, ok. No, es para que ustedes lo vayan editando entonces su documento, ¿ya? Más abajito, alcance del proyecto. Entonces, en alcance del proyecto, tiene que venir en forma de lista. Así como está, no está bien. Si estamos hablando de registrar usuario, póngalo como una tabla si quieren ustedes. Ahí, en una columna ponen el nombre del requerimiento y en otra lo que se va a hacer. Registrar usuario se encarga del registro de usuario. Eso está demasiado, es como decir, desayunar se trata de tomar el desayuno, digamos, ¿no? Entonces, si hablamos de desayunar, decimos primero vamos a realizar esto y esto, y vamos a identificar qué es lo que vamos a comer y demás, ¿no? Entonces, tiene que ser un poco más declarativo, más específico. Si no va a decir iniciar sesión, se trata de iniciar sesión, digamos, se encarga de iniciar sesión. Y fíjense que ya están describiendo lo mismo. Iniciar sesión se encarga, vamos hacia arribita, se encarga de iniciar sesión, está demasiado general, no me dice que va a ser el iniciar sesión, ¿no? El iniciar sesión puede ser, el usuario se autenticará con un login y una clave, ¿no? Utilizaremos tal forma para garantizar la seguridad, etc. Pero un poco más descriptivo, pero que hable del tema. No puede decir iniciar sesión, se encarga de iniciar sesión. Registrar el cliente, se encarga de registrar el cliente. Eso está mal.
No estamos aclarando nada. Estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Lo vamos a detallar un poco más, ingeniero, para el otro. Sí, claro, o sea, fíjense que todo está así. Y ese es un problema. ¿Ok? Cuando hablamos de lista de usuarios, tenemos que detallar lo que hace la lista de requerimientos, detallar lo que hace esa lista de requerimientos. Y no se olviden que esa parte es la lista de requerimientos simplemente, ¿no? Todo eso tiene que venir de una ingeniería de requerimientos. Pensé que me estaba mostrando la parte de ingeniería de requerimientos y por eso le mostré lo que eran los pasos que deberían realizar en la ingeniería de requerimientos en la CACI. Solamente en el desarrollo del Product Backlog para comenzar lo que es el Scrum. Todo lo que les mostré en el documento Word ese que les pasé es lo que vamos a realizar solamente para hacer la lista de requerimientos. Entonces, fíjense que eso es un proceso largo, ¿no? No es algo tan corto como hacer una listita nomás y ya está, ¿no? Organización del proyecto. Ahí se encargará, el usuario se encargará de esto. Ya. ¿Tienen acceso ustedes a la plataforma? Por favor, pueden ir a la plataforma. Un momento. Al Classroom. Y es comprendible, siempre esta situación pasa, porque a veces en clase no da el tiempo para revisar todo, ¿no? Entonces por eso es que tenemos otras clases aparte. Si no, no podríamos. Vamos a trabajo de clase. Trabajo de clase, ahí arriba, donde dice trabajo de clase. Vaya hacia abajo, abajo, abajo. Más abajo. Ahí dice tema, introducción, exposición, gestión de proceso. No, más abajo, más abajo. No, ese no es. Más abajo. Dele clic en la X. Proceso, un proceso. Ahí debe estar. Ahí está. Entonces dice manual del plan de desarrollo. Dale clic ahí. El primero que tenía que tener en su documento es su carátula, ¿no? Vamos bajando. La segunda hoja viene esta parte, la de arriba es la de la ISO 9000, que tiene que venir el nombre de lo que estamos realizando. Por ejemplo, acá dice manual de desarrollo, acá debe decir plan de administración de proyectos de software, ahí donde dice manual de desarrollo debe decir plan de administración de proyectos de software, porque este no es el plan de administración de proyectos de software, este es el manual para el desarrollo, ¿no? Entonces, eso se coloca un código que dice que generalmente eso se identifica en el área de desarrollo que usted esté realizando. Se coloca un código, se coloca un número de revisión y un número de versión, ¿no? Puede ser la versión inicial, la versión 1, y la primera vez que se revisa 1 también. Si no, sería revisión 2, si es la segunda vez que se modifica el documento. Entonces ahí se va cambiando esa revisión. Y abajo se hace ese control de la revisión. Si es la revisión 1, ¿qué se hizo? Se desarrolló todo el documento en la versión inicial, ¿no? Ok. 2, se mejoró la parte de objetivos generales, objetivos específicos, y se va especificando qué es lo que se hizo en la siguiente revisión, ¿no? Entonces, este control de cambio me da una pauta de cómo ha ido creciendo el documento en el tiempo, cómo ha ido mejorando, ¿ok? Entonces, una cosa son las revisiones y otra cosa son las versiones. Cuando cambio algo grande, entonces cambio la versión. Por ejemplo, agregamos un capítulo para tal cosa, ¿no? Que no estaba en el documento. Por ejemplo, no estaba en la parte de planificación temporal. Se agrega en el documento, entonces esa es una revisión. Una versión nueva, ¿no? Vamos más abajito. Vamos más abajito. Ahí empiece, más arribita, más arribita. Tiene que ir elaborado. ¿Quién lo hizo?
¿Ya? ¿Quién lo corrigió? Porque algunos de ustedes lo va a escribir, pero el otro tiene que revisarlo, ¿no? ¿Ok? Y ahí tiene que decir, ah, esto fue aprobado por tal persona. Entonces, ¿quién elaboró? ¿Quién lo revisó? ¿Y quién lo aprobó? Vamos más abajito. Fíjense que ese título ya se repite a partir de ahí para todos, menos en la carátula, para todos se repite el título plan de proyecto de administración de software, ¿no? Ahí tenemos la introducción, fíjense. En la introducción, cuando hablamos de la introducción, hablamos de antecedente, de definición de problema y de la situación problemática. En lo que ustedes colocaron como en su documento, ¿qué se llamaba en su documento? Smartphone. No, el segundo punto que tenían ahí. ¿Podemos ir otra vez a su documento donde les dije que tienen que colocar objetivo general y objetivo específico? Ahí. Ahí está, definición del proyecto, ahí donde dice objetivos y entregables. Vámonos ahora al documento al que les estoy mostrando. Les voy a mostrar con qué se relaciona cada uno, ¿ya? Para que ustedes tengan más o menos la visión general. Ahí dice objetivo general y objetivo específico, donde dice visión general del proyecto, ¿no? Ahí ustedes le pueden cambiar, no es que esté tal cual como tiene que estar este documento, se puede ir adaptando. Este documento es solamente una guía. Los dos documentos que les pasé era para que ustedes lo fusionen y lo vayan colocando según su criterio. Por ejemplo, acá es donde dice vista general, tiene objetivo general y objetivo específico. Denme un segundito, por favor. Entonces, ahora veamos ahí, en objetivo general y objetivo específico, lo que le dije, ¿no ven? Y ahí abajito está alcance del proyecto, que es lo que ustedes están queriendo realizar, que son requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, suposiciones, qué es lo que ustedes tienen allá. Vamos a ver cómo está desplegado acá. Vámonos más abajito, por favor. Fíjense que él tiene lo mismo, tienen otro nombre los títulos, pero tiene exactamente lo mismo que ustedes querían. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí podría haberle dado clic para que lo envíe directamente a la página, por si acaso arriba. Le podría haber dado clic. Ahí está. Ahí está. Requerimientos funcionales. Ahí puede colocar las funcionalidades, ¿no? Los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Ahí está la lista, las funcionalidades del software. Entonces es una lista. Cuando hacemos la ingeniería de requerimientos, nosotros identificamos cuáles son requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos no funcionales, ¿no? Cuando hablamos de requerimientos funcionales, por ejemplo, hablamos de qué va a ser el software, qué funcionalidades esperamos del software, qué es lo que va a hacer el software. Cuando hablamos de requerimientos no funcionales, estamos hablando de otras cualidades que no tienen que ver con la funcionalidad, que no son directamente una funcionalidad, pero sí son una necesidad del proyecto. Por ejemplo, eh, y ver la forma, la seguridad del software, ¿no? El tipo de arquitectura con el que vamos a trabajar en los equipos para que esté también desplegado, qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son requerimientos que no tienen que ver con la funcionalidad del software, pero sí tienen que ver con que el software funcione, ¿no? ¿Ok? Pero no son funcionales. Tienen que ver con, con, con aspectos técnicos más que todo, ¿no? Ok, ya eso, por ejemplo, no lo tenemos allá. Vámonos a su documento ahora, otra vez. Tenemos que ir adaptando ahora a esta parte a la otra, ¿no? Entonces vámonos más abajo, mostrar perfil, continuemos a ver con lo que ustedes tienen. Organización del proyecto. Ahí está. Vámonos ahora al documento. También debe haber organización del proyecto allá. Suposiciones, expectativas. Ajá. Fundamentos, ahí está. Fundamentos, fíjese más arriba, más arriba.
Seguramente usted lo tiene más abajo, por ahí dice fundamentos de la metodología. ¿Por qué voy a utilizar la metodología? ¿No? Modelos de proceso. ¿Qué modelo de proceso estoy utilizando? ¿Ok? Más abajito, sigamos, entregable. Ahí ustedes también tienen entregables, pues fíjense que ustedes tienen entregables. Acá también ustedes tienen que listar los entregables de su proyecto. ¿Qué es lo que necesito lograr, no? Los hitos. Los hitos son, por ejemplo, en un Scrum serían los retrospectives, la parte de los sprints, ¿no? El sprint 1, sprint 2, el terminar el levantamiento de requisito previo también es un hito, entonces esos hitos tienen que venir acá. Según su proyecto, lo que ustedes están desarrollando, ¿qué hitos han identificado? Cuando cambian de una fase a otra fase, ahí están los hitos, ¿no? Hitos principales, el proceso de desarrollo que van a utilizar, ahí lo pueden mostrar en un gráfico más bajito. Organización del proyecto, organización interna, ahí está la organización del equipo, cómo va a trabajar el equipo. Fíjense que ahí está el ejemplo de descentralizada controlado, descentralizado democrático, ¿no? Y ahí tienen los ejemplos que ya habíamos visto también en clase, ¿no ven? Más abajito, roles y responsabilidades. ¿Qué roles y responsabilidades va a tener ese? Ahí tienen la organización del equipo, por ejemplo, ¿no? Hay partes adicionales que ustedes pueden adicionar en el documento, pero no están en el mismo orden que ustedes han hecho, pero lo que ustedes ya han hecho pueden ir rellenando en estas partes que ustedes ven en el documento. Vámonos más bajito. Entonces, proceso técnico. Hay procesos técnicos que acá están nombrando que son de XP, otros son del PUTS, otros son de Scrum, pero eso solamente son ejemplos. Ustedes tienen que identificar cuáles son los procesos técnicos, las metodologías que están utilizando y las herramientas que están utilizando. Seguramente su documento debe estar, pero puede estar en otro orden o en otro lugar. Ahora que ustedes ya identificaron, vayan colocándolo en este documento en la parte que corresponda. Ese es el segundo paso que van a realizar. ¿Listo? No está mal lo que han hecho, solamente que está en otro orden, algunas cosas están menos descriptivas y hay que adecuarlo a este formato. ¿Listo? A este formato todavía les faltan algunos capítulos, por ejemplo, la parte de planificación temporal no está, pero eso ya lo vamos a ir agregando cuando lleguemos a la parte de planificación temporal, cuando desarrollemos ese tema. ¿Listo? Es más bajito. Análisis de requerimiento, ahí están el análisis de requerimiento viene en esta parte. Como parte del análisis de requerimiento está el dominio de la aplicación, que es la parte inicial del diagrama de clase, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo va a estar su software. Más abajito. Ahí, identificación de actores y casos de uso, en su caso son historias de usuarios, ¿no? ¿No ven? Usuarios e historias de usuarios. Sí, Acá sí. ya no son casos de uso. Les digo eso porque a veces, porque les dije, no se guían directamente con el documento, les pasé el estándar porque a veces lo hacen a pie de la letra y aquí, por ejemplo, ya no hay actores y casos de uso. Ya. Son historias de usuario, ¿no? Y usuario. ¿Ya? Hay que cambiar según la metodología y adaptarlo, ¿no? ¿Ok? Ahora, no sé si se entendió mejor el desarrollo del proyecto, hasta donde estamos viendo. Le pregunto, Pablo David. Sí, 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 genial. ¿Sí? Ah, ya, ok. Vámonos al Sí, vamos documento, a entonces trabajar ustedes. un poco más. Ya, entonces ahora ya sabemos, ya lo que les mostré, le estoy mostrando para que ustedes vayan adecuando al documento y van colocando esas partes. Identificación de requerimiento, ya saben dónde colocarlo, más abajito. Está bien. Eso que dice ahí, a ver, vamos más arriba, más arriba. Ya tiene los requerimientos funcionales y no funcionales. Esa lista va en el lugar donde corresponde. Ya lo vimos en qué lugar va, ¿no? Más abajito. Sí, Ya. Eso es. Ah, ya la definición del product backlog, ¿no? Pues la sí, prioridad. Perfecto. ¿Cuáles son eso hay que definir también en cuanto a importancia del negocio.
quién va a ir primero, por más que sea alta, media, baja, digamos. Diseño de interfaz, implementar la página web, realizar... esto parece lista de tareas, ¿no? Es nuestra tarea en general. Pero hay que hacer las listas de tareas según las historias de usuarios, ¿no? ¿Se fijó en la parte en el documento Word que les pasé? Hay que desglosar las listas de tareas según las historias de usuarios que vamos a realizar. ¿No ves? Entonces, cada historia de usuario tiene sus tareas iniciales, que esas tareas se pueden desglosar después en una planificación más alta, ¿no? Bajemos, a ver, bajemos, sigamos. XP, historia de usuarios y prácticas como planning allá. Ok, gestión de calidad y gestión de riesgo. Ahora vámonos al documento. Esta parte de gestión de calidad y gestión de riesgo está bien. Voy a utilizar PMBOK, XP, pero eso va también acá donde dice, hay una parte que dice estimaciones. Se van a fijar más abajo. Baje, baje. Ahí está, estimaciones y métricas. ¿Ok? Ahí aparte de las estimaciones que vamos a hacer de líneas de código que son orientadas al tamaño, los MOB, más abajito, el punto de función, como nosotros hemos visto, el MOV con F, que es lo que hemos visto en clase, se van a agregar las que son específicamente las estimaciones que tienen que ver con su metodología, con la metodología Scrum, ¿no? Ahí van a decir, por ejemplo, vamos a estimar por puntos de historia de usuario, o ustedes van a decir, voy a hacer un planning poker, ¿no? Para estimar las tareas. Entonces ustedes ahí pueden realizar esto de acá. Estas dos primeras son para estimar el tamaño del software y más o menos hablar de los costos y los tiempos, pero también se pueden realizar las otras estimaciones, no son las únicas. Se recuerda que cuando avanzamos en métricas dijimos que no nos aboquemos solamente a un tipo de métrica, tenemos que ir viendo de acuerdo a lo que necesite el proyecto, en este caso lo que necesite el proceso. Estas dos las vamos a hacer para la materia, la parte de kilolíneas de código y puntos de función, y las otras las vamos a hacer para el proyecto, ¿ya? En realidad, lo que son puntos de historias de usuario, lo que son planning poker, eso lo vamos a hacer acá. Entonces las métricas vienen ahí. Ahí estamos hablando de estimaciones, ¿no? Y lo que van a utilizar en sus proyectos, eso viene en esta parte. Más abajito está riesgo, vámonos a riesgo. Más abajito tiene otra parte para riesgo. Entonces, si se fijan, todo lo que han hecho está bien, solamente que hay que colocarlo en el lugar que corresponde, nada más. Más abajo, más abajo. Esas son estimaciones. Ahí está análisis de riesgo. Ahí viene la parte de riesgo. Según su metodología, ustedes pueden utilizar acá el análisis de riesgo, ¿ya? Ahora sí, vámonos al documento otra vez. Vamos a ver qué más tienen en su documento. Gestión de riesgo, planificación, gestión de calidad, ¿ya? Gestión de recursos. Ya, esa parte de gestión de recursos también está allá. Ahora la gestión de proyectos. Cuando hablamos de esto, ustedes lo están haciendo de manera general, ¿no? Hay que ser un poco más detallado, hay que detallar, por ejemplo, no es solamente nombrar las estimaciones, sino hay que ir desarrollándolas. Entonces, van para su proyecto, hay que ir desarrollando las estimaciones. Para el proyecto hay que ir desarrollando un cronograma. El cronograma del proyecto es más general que el cronograma de cada uno de los sprints. Cuando nosotros hablamos de la captura de requisitos, por ejemplo, hablamos de que analizamos todo y hacemos un product backlog y desglosamos las tareas de cada historia de usuario. Eso va aquí en la planificación inicial. Luego eso puede ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? En la planificación inicial va a venir esa parte. Y ese cronograma es la planificación en diagrama de Gantt, y se va a hacer un diagrama de PERT que vamos a trabajarlo más tarde, ¿no? Ahí está, plan de entregables y cierre del proyecto también, y anexos. Muy bien, vámonos al otro lado.
Eh, solo que no está, no está desarrollado todavía, ¿no? Esa parte, simplemente lo han nombrado, ¿no? Lo Sí, tienen que desarrollar. Ahí está ahí por ejemplo está un ejemplo de una tabla de riesgo. Ese es un ejemplo de una tabla de riesgo para que ustedes se guíen más o menos en cómo se hace una tabla de riesgo, más abajito. Nosotros después vamos a hablar del tema de cómo se estiman los riesgos, cómo se mide un riesgo. Más abajo, bajemos, sigue con riesgo ahí. Ahí está, gestión del proceso, el proceso de desarrollo, más abajito. Ahí, ahí tiene que ir el plan, ¿no? Ahí va a ir el plan. Luego viene recursos. Fíjese, y dice planificación temporal, ¿lo ven? Planificación temporal. Ahí tiene que venir el GAN, el diagrama GAN y el diagrama PER en esa partecita. No dice planificación temporal, pero dice gestión del proceso, ¿no? Y ahí abajo dice recursos. Los recursos que se utilizaron, ustedes también los nombraron hace rato allá. Tantos recursos humanos, recursos técnicos y demás. ¿Ya? Ya esas estimaciones del proyecto hablan de estimaciones ya en cuanto a costos, ¿no? El análisis de costos del proyecto, qué es lo que se va a utilizar, porque hablamos de las estimaciones empíricas hace rato. Estas son estimaciones que nosotros podemos decir, por ejemplo, además de, ¿no?, de todo el proyecto, vamos a utilizar un espacio físico, ¿no? Vamos a utilizar una secretaria. Entonces, aquí identificamos qué más se va a utilizar y comparamos este costo de esta estimación con la estimación que habíamos hecho antes arriba, y tienen que ser parecidas, ¿no? Tienen que tener correlación, tienen que tener no puede ser muy disperso. Entonces, si no, significa que alguno de los dos tenemos que verificar y algo debe estar mal, digamos, ¿no? ¿Ok? Tanto en el tiempo como en el costo, porque acá también se habla de tiempo, ¿no? Bajémonos más abajo. Ya, costo de riesgo, y ahí termina el proyecto. ¿Ok? Bien, luego vienen los anexos y demás, que ustedes también colocaron que iban a colocar ahí al otro lado. Entonces, sí. ya tenemos una idea más general de cómo se debe desarrollar el proyecto. Sigamos este manual, como les dije hace rato, ¿no? Sigamos el manual, solamente que debemos adaptarlo a nuestra metodología que estamos desarrollando, nada más. ¿Ok? Ahora estamos mejor. Sí, Enero. Sí, perfecto. Mucho mejor. Ahora hablemos ¿qué otra tarea tenían en la ingeniería de requerimiento, ¿no? ¿Qué han hecho en su ingeniería de requerimiento? ¿O todavía no lo han hecho? Sí, también avanzamos en eso. A ver, muéstrenme qué hicieron en su ingeniería de requerimiento. Un ratín, un ratín. No hay problema. Todo lo demás, por si acaso, eh, si ya vieron esta parte, seguramente les va a servir también eh, la, como retroalimentación para que ustedes también se guíen, ¿no?, en su proyecto. Tal vez algunos ya lo hicieron como con el modelo que les mostré en clase ahí, o tal vez algunos todavía lo tienen también de la forma de, de lo que dice el estándar, ¿no? El estándar dice eso, pero lo muestra de manera general. Y el documento, esa plantilla ya es algo que está un poco más desarrollado para colocar lo mismo, pero con un orden distinto nada más. Pero tiene que estar en el mismo documento. Se puede cambiar el orden de un documento, eso no está sellado ni, ni escrito en piedra, ¿no? Se puede ir cambiando de acuerdo a la necesidad y al tipo de proyecto que estemos desarrollando. A ver, documentos de requisitos. Ya, perfecto. Vámonos más abajo. Muy bien. Esto por si acaso debe tener los mismos estándares, ¿no? Un encabezado que diga de captura, ingeniería de requisitos, ¿no? Versión tanto, tipo el código de documento, versión 1, revisión tanto. Y ahí también quién lo hizo, cómo lo hizo, todo eso que tenemos al otro lado, ese mismo formato
para que siga un estándar ISO, se debe colocar en todos los documentos que ustedes desarrollen. ¿Por qué? Porque eso es un estándar, ya tiene que ir. Y si ustedes van a una empresa o a una institución, si tienen algún manual, siempre va a ser, así sea de otra área, de manual de administración, manual contable, cualquier tipo de manual o cualquier tipo de documentación siempre va a tener el mismo estándar en los encabezados, porque es parte de una documentación. Así debería ir, digamos, ¿no? Según la ISO. Y la ISO es para todas las áreas. A ver, ahí dice lista de tablas, participante del proyecto, descripción del sistema actual, muy bien, catálogo, requisitos de información, diagramas de caso de uso, actores, por ejemplo, ahí debería ir historias de usuarios, ¿no? ¿No ves? Sí, ingeniero. Hola. Porque estamos trabajando con Scrum. Usuarios e historias de usuarios son los que tenemos que tener nosotros. Vámonos más abajito. Más abajo. Perfecto. En la parte de introducción no lo voy a leer en este momento, pero sí quiero ver qué más tienen participantes del proyecto. Ahí está. Ah, ok. Descripción, situación actual. Perfecto. Objetivos del sistema. A ver, un ratito. El objetivo se quiere alcanzar, se detalla al siguiente. Estudiar el funcionamiento. Esos son objetivos específicos, eso, ¿no? Tenemos que mostrar el objetivo general, sí o sí. Sí, ingeniero. ¿Ya? Objetivo general y estos son objetivos específicos. Ya, sigamos más abajo. Ya. Esos objetivos específicos, por ejemplo, ustedes que tienen arriba es como parte como las funcionalidades. Fíjense que los objetivos tienen como 20 y acá tienen como requisitos solamente 6. Vámonos arribita. Sí, son 20 los objetivos, ¿eh? Ahí fíjense, dice realizar pruebas. Ya, realizar el flujo de trabajo, de análisis y diseño. Eso, por ejemplo, esos objetivos están demasiado específicos, ¿no? Generalmente los objetivos específicos deberían ser 3 o 4 o 5, ¿no? 4 o 5 los objetivos específicos. Que generalmente se coloca un área de lo que vamos a realizar. Esto más es como un plan, como una identificación de tarea de lo que han hecho arriba. Más abajo, vamos viendo ya no funcionales, ya, requisitos funcionales y no funcionales, diagrama de caso de uso. Esto no es que esté mal que utilicemos un diagrama de caso de uso, pero según nuestra metodología deberíamos utilizar historias de usuario, ¿no? Entonces bajemos. Ya bajemos. Ya han hecho la trazabilidad del objetivo con cada uno de los objetivos. Ya. Solo hasta ahí tenemos, ingeniero. Ajá, ya. Y deberíamos hacer historias de usuario, ¿no? Y con lo que les pasé hoy día de lo que se utiliza en una ingeniería de requisitos ahí dentro de lo que es Scrum, adáptenlo a su documento, ¿ya? ¿Ok? ¿Está bien, ingeniero? Ya, muy bien. ¿Qué Listo, más tiene? ingeniero. ¿Qué más han hecho? ¿Han hecho su PowerPoint o todavía? De la exposición, ingeniero. Ajá. Sí, lo tenemos. A ver, muéstrenmelo para que veamos cómo está ya. Y con eso terminamos con ustedes. Arriba, a ver, ¿qué han hecho? Métricas y estimaciones ágiles, perfecto. ¿Qué han encontrado?
Ya, Nos hemos basado mayormente en la métrica orientada a la función y al tamaño. ya, veamos. Ya, esos son, ya. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para hacer las tablitas, ¿no? De la métrica orientada a la función y al tamaño. Ya, ya, pero no, pero en metodologías ágiles. A metodología, sí, también. A ver, ¿cuáles son las partes de las metodologías ágiles? Más que la parte del tamaño y la función, quiero que ustedes se enfoquen en la parte de metodologías ágiles, ¿ya? Porque la parte de, de líneas de código y de función es lo que yo les he explicado ya no en clase y lo que vamos a todavía a trabajar. Pero yo necesito que ustedes, aparte, complementen las métricas y las estimaciones en metodologías ágiles, ¿no? Lo que decía hace rato, puntos de historia de usuario, eh, que hablen sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo se estima mediante el Planning Poker, que hablen de eso más que todo, ¿me entiendes? Historia, ahí está, puntos de historia, ahí está Planning Poker, eh, ahí está la talla de camiseta, exacto, exacto. Y no solamente quiero que las nombren, sino que muestren un pequeño ejemplo de cómo se haría. Por ejemplo, una historia de usuario, ¿no? ¿Cómo sería una talla de camiseta? Algo sencillito. De cada uno de los... No, no es algo grande, sino algo pequeño, ¿no? Esa talla de camiseta, por ejemplo, ¿no? Que se le coloca la talla S, M, L. ¿Cómo se haría para una historia de usuario específica? Para estimar una historia de usuario. Entonces, solamente una historia de usuario o una, dos, si ustedes lo ven necesario, pero no más de eso. Pero algo puntual. No solamente nombrar la metodología, sino que mostrar algo puntual sobre cómo se aplica. ¿Está bien? ¿Ok? Listo, Inge. Ya, Listo. entonces la primera parte no es necesaria, la primera parte. La parte que necesito es esta parte que usted me está mostrando ahorita. La parte inicial no es necesario porque eso también se puede aplicar en metodologías ágiles, pero la que queremos es la parte de historias, de puntos de historia de usuario, de tallas de camiseta, de planning poker, y etcétera, etcétera, ¿ya? También de los gráficos, cómo se puede hacer, pero un ejemplo puntual, sencillo, que no sea muy largo o muy complicado. ¿Listo? Aparte de está bien, ahí están los conceptos, está bien, han identificado. Ahora lo que único que faltaría es simplemente que le aumenten un ejemplo de cada una de lo que han colocado. ¿Listo? Ya. Listo, Inge. Listo, listo. Muy bien, no es Ya, más. ingeniero. Vamos con el siguiente grupo. Muy bien, han trabajado harto, ¿no? Se nota. Vamos con lo demás. A ver cómo les ha ido. ¿Otro grupo? ¿Ninguno más? ¿Los demás grupos? Ahorita mi ingeniero va a compartir mi compañero un ratito. Ya. Después de la revisión que tengamos el día viernes o las clases que tengamos el día viernes, tenemos que hablar ya de la primera revisión del proyecto que vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Ahí vamos a tener nuestra primera revisión. Y ya con lo que avancemos el viernes vamos a dar nuestro primer parcial por si acaso. ¿Se ve la pantalla, ingeniero? Se ve, se ve. Ya. Este es otro documento de requisitos del sistema. Ya.
Nuestro proyecto se va a llamar el desarrollo de un sistema de software para la gestión de venta en línea del restaurante Delicias Elías. Ya, ahí vamos a cambiar el título. Desarrollar un software de gestión. Si se recuerdan, cuando avanzamos nosotros al principio dijimos que hay software de usuarios, de sistemas, de software de sistema, software de gestión, software de sistemas web, ¿no? De software web, ¿no? Entonces este va a ser un software de gestión. Cuando usted dice de un sistema de software para la gestión, eso está mal. Un sistema de software está mal. ¿No ven? Ah, sí, 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 ingeniero. Entonces, cuando hablamos del título, tiene que decir desarrollo de un software de gestión para las ventas en línea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de software de gestión, ya estamos hablando que es software que está en el área comercial. Hablamos de compras, ventas, inventario, administración de recursos humanos. Eso significa software de gestión. Entonces, por eso ya con software de gestión ya decimos un montón de cosas, ¿no? ¿Ya? Y ahí recién se dice para qué, ¿no? Las ventas. ¿Ventas de qué? Este va a De, ser, va a ser en línea, ingeniero, online. sí, Sí, pero ventas de ventas comida de sería. qué? De platillos, de, de qué, qué venden en el restaurante? Ah, es un restaurante. Venden postres, bebidas. También venden este almuerzo. Es que este restaurante es nuevo, ingeniero. Ah, ya tiene todo. Ya, ok, listo, listo. Ya, está bien, hasta ahí está bien entonces. Vámonos más abajito. Ya. Lista de cambios. Ahí hay que cambiar el formato, ¿no? ¿Se recuerdan que el que les dije? El que le mostré a su compañero, lo mismo para ustedes, ¿ya? Listo, ingeniero. ¿Ya? Porque falta el título, ¿no? Y falta el título de la que dice la ISO, que tiene que decir Plan de Proyecto de Administración de Software, tiene que decir arriba el cuadrito. Aquí, ¿no? CCTR. Ajá. En todo, a partir de ahí, a partir del segundo tiene que decir. Y abajo tiene que decir quién lo revisó, quién lo cambió, todo eso, ¿no? No solamente Ya. las versiones, sino también las revisiones y los cambios que se han hecho. Vámonos abajo. Continuemos. Ya, tienen la introducción. Lo mismo que le dije a su compañero, hay que describir un poco más. ¿Ya? Ya, listo, ingeniero. Participación del proyecto, equipos de desarrollo, cliente, usuario, descripción general del sistema actual, más abajo. Seguimos. Objetivos, objetivo general. Ya, ahí vamos a parar un poquito. Cuando hablamos de objetivo general, generalmente el objetivo general en un documento, no tanto en la parte comercial, cuando hablamos en el área comercial, en el medio, a veces no se sigue esa regla, pero cuando hablamos de un documento ya técnico, se debe colocar el objetivo general con un verbo infinitivo, debe empezar. No se coloca entre comillas primero que nada, sino que se coloca un verbo infinitivo. Se dice desarrollar, ¿no? Un software de gestión para las ventas, ¿no? De comida, bebida, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, ingeniero. Del restaurante tanto, ¿no? ¿Ok? Ahí se Sí, habla ingeniero. de lo que se va a hacer un poquito, eh, ahí desarrollar un sistema de software. Otra vez tenemos el mismo error, ¿no ven? Más abajito los objetivos específicos. Desarrollar una plataforma en línea, segura, fácil. Y por ejemplo, esto debe estar en un orden.
el objetivo específico debe tener un orden. Yo voy a comenzar desarrollando el software. Ustedes comienzan a desarrollar. Es como si un ingeniero civil le digan, construya un edificio. Y él dice, comenzamos a construir, voy a comenzar a levantar muros. Es lo primero que hace un ingeniero para construir un edificio, por ejemplo. No, No. Entonces, un ingeniero de software, lo primero que hace es desarrollar, codificar. sería adquirir información. Exacto. Entonces, los objetivos específicos me van a decir, me van a desglosar las fases de lo que voy a realizar, pero lo tiene que tener en orden, ¿no? Mira, ahí dice desarrollar una plataforma en línea segura. Abajo dice desarrollar un sistema de análisis de venta. 2 veces está desarrollar ahí. ¿Cómo vamos a desarrollar cuántas cosas? Entonces el desarrollo debería ser uno solo, ¿no? Sí. Implementar un sistema de gestión de inventario, ¿no? Que permita gestionar, por ejemplo, implementar, desarrollar. Estamos en lo mismo, digamos. Pero en realidad serían las fases. Por ejemplo, lo que ya dijimos, ¿no? Vamos a levantar los requerimientos, hacer una investigación previa, vamos a identificar el product backlog para nuestros proyectos. Si estamos hablando de que estos son los objetivos específicos del proyecto, tenemos que identificarlo de esa manera. Además, en este este es el plan de administración de proyectos de software, ¿no ven? ¿Sí? Sí, el documento de los requisitos de ingeniero esto. Documento de requisito. Sí, sí, Entonces, ok. Sí. Entonces ahí tenemos que hablar del levantamiento de requisitos, pues, de la investigación previa, de la definición, de la identificar tanto épicas como historias de usuario, ¿no? Identificar la planificación de las tareas de cada historia de usuario, realizar, ver el alcance de cada una de las historias de usuario. Tenemos varios pasos que tenemos que realizar. ¿Se recuerdan ese documento que les mostré? Ahí van a identificar mejor los pasos que tienen que realizar en cuanto a las historias de usuario, a las capturas de requisitos. Entonces, aquí, si estamos hablando del documento de captura de requisitos, por ejemplo, ustedes no van a desarrollar en el documento de captura de requisitos. Vamos nomás arribita, a ver. Entonces el objetivo general tampoco está peor el objetivo general. Porque la captura de requisitos ustedes lo que van a hacer es identificar, identificar los requerimientos para el desarrollo de un software de gestión de ventas. Porque ustedes no van a desarrollar, van a describir, van a detallar, van a identificar, pero no van a llegar hasta el desarrollo en este documento todavía. Si fuera el plan de administración de proyectos de software, ahí sí. Podríamos hablar de que con ese documento estamos planificando el desarrollo completo de software, ¿no? Acá no, estamos identificando, estamos haciendo la primera fase nomás, la parte de identificar los requerimientos. ¿Estamos bien? Sí, no. Ya, vámonos más abajo. Más abajo, más abajo. Ahí está la lista de requerimientos, perfecto. Ya, un ratito, un ratito. Eso, un ratito, un ratito. ¿Eso qué es? ingeniero. ¿Qué cosa es esto? Aquí es los requisitos funcionales. Ya. Ya, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, ingeniero. Tenemos para añadir carrito, ver el carrito. En sí, todo esto va a ser cómo va a funcionar el software, cómo vamos a implementar todas estas cosas. Ya, está bien, perfecto. Vámonos más abajo. Catálogo de productos. Sí, va a tener productos para elegir, para añadir a carrito de compra. Muy bien, vamos más abajo. Perfecto.
Ah, y Ya. también vamos a implementar uno tipo IA que te va a preguntar qué hay en ese menú. Van a hacer un bot. Sí, exactamente. Ah, ya, ya. Perfecto. Muy bien. Hacemos gestión de usuario. Ya. Y aquí tenemos ya los diagramas de caso de uso. Ahí no se ve bien. ¿Me permite un ratito, ingeniero? Personalizar, creo. Va a cambiar su de oscuro a claro. Sí, no se ve la letra. Ah, ya, está bien. Cámbialo, no hay problema. Ay, ahora sí. Este Hágalo sería un poquito más grandecito. El zoom póngalo a 150 más o menos. 150. Es que no lo veo muy. Ahí lo veo mejor. Ya, listo. Ok. Ya. Está bien el que Tenemos hayan la hecho la clase, pero la pregunta es, ¿ustedes están utilizando PUTS o están utilizando Scrum? Scrum, ingeniero. Entonces, además de sus capturas de requisitos, porque pueden hacerlo, es muy válido, pueden hacerlo con, con UML si ustedes lo necesitan para mayor claridad. Pero en Sí, sí. realidad, lo que no puede faltar son las historias de usuarios, los usuarios y las historias de usuarios. Porque ustedes en su UML pueden mostrar lo que han capturado con la historia de usuarios. O sea, yo como contador quiero tal cosa, ¿no? Entonces, eso tiene que estar reflejado en su captura de requisitos. Sí, ingeniero, aquí está abajo. ¿Lo tiene más abajito? A Sí. ver. Caso de uso, ¿dónde está? No está. Eso no, ese es un caso de uso. ¿Dónde está? Aquí, sí. Más abajito creo que está. Ahí tienen los títulos que dicen caso de uso y ahí se describe. Sí, sí. Aquí, más abajo. Sí, porque se puede tener los casos de uso por como descripción de las historias de usuario, ¿no? Yo puedo tener una idea más general, pero en realidad tengo que tener sí o sí las historias de usuario. ¿Dónde están las historias de usuario? Definición. No, Está no. más abajito, más abajito, Jimmy, más. Más abajo, En más el abajo, a ver, punto 5.2.2, en ese. más Acá. arriba. ¿No? Eso todavía O sigue andate, con... o andate al índice, ahí para que te dé más claridad. El punto 5.2.2. Ahí está la Cinco. definición de los usuarios. Sí, lo hicimos. Ahí A está, ver. por ahí creo que. Este es el caso de uso del sistema, pero aquí es como va a funcionar todo el sistema. Y arribita Mm, está la definición de los actores también. la No, historia pero de uso. Creo que no lo implementamos. Mm. no está, ¿no? Me recuerdo que lo pusimos. A ver, objetivo. Caso de diagramas. Ah, historia. No está ahí. Me equivoqué. Va a disculpar. Para que no está. Entonces, ahí, Historia. por ejemplo, antes de, vamos más abajito, más arribita, más arriba, al índice vamos al índice. Ya lo he visto. Todo lo que tienen es con UML y no es que estén mal, sino es que para la metodología que ustedes han elegido, deberían tener claro que es una historia de usuario, ¿no? Entonces ahí podemos poner en requisitos funcionales, antes del diagrama de caso de uso, de actores, de caso de uso del sistema, antes de eso podríamos colocar las historias de usuario, ¿no? Usuarios e Mm, historias de usuario. No está mal que tengan el diagrama de caso de uso, por si acaso. A veces uno está acostumbrado a desarrollar diagrama de caso de uso porque eso lo han venido solicitando todo el tiempo, pero tengo que aplicar
la identificación de usuario y las historias de usuario, ahí arribita, ¿ya? Listo, ingeniero. Eso me va a enseñar, digamos, voy a comenzar a aprender qué es una épica, qué es una historia de usuario, dentro de una tarea. Dentro de las tareas también hay tareas que son tareas épicas, ¿no? Porque son tareas que se pueden hacer en más de un día, y en realidad las tareas que se deberían realizar deberían ser máximo un día. Una épica en historia de usuario es cuando una historia de usuario se puede realizar en más de un sprint, ¿no? Y eso Sí. no se tiene que subdividir. Igual pasa con las tareas. Las tareas también, a veces hay tareas muy grandes que se tienen que subir en tareas pequeñas. Entonces, cuando hablamos de identificar tanto historias de usuario y las tareas, eso me ayuda a entender mejor cómo funciona la metodología Scrum y Xpedia. Entonces, yo voy a empaparme más sobre cómo trabajar en ese ambiente. ¿Listo? Por esa razón lo vamos a agregar arriba, ¿ya? Requisitos funcionales. Ahí en la partecita de requisitos funcionales, antes de diagrama de caso de uso, coloquen ahí los usuarios y las historias de usuario. ¿Ok? Listo, ingeniero. Vámonos con el otro documento, el del PAPS. Está bien, han trabajado bastante en su documento, está muy bien, hay que mejorarlo simplemente. Ya. Este, Ya, ese es el PAPS. Vámonos más abajo. Ya, antes de eso, tiene que venir lo que les dije a sus compañeros, ¿no? Bajemos. Quiero ver qué es lo que tiene. Primero, vamos a ver. Definición del proyecto. Lo mismo que te da muy bien. Tiene la lista. Que tiene requerimientos. Perfecto, bajen. Ok. También lo han hecho según la norma que les pasé, ¿no? Tenía un índice, ¿no? sí, Perfecto. de eso mismo. Vámonos al De otro eso nos lado. guiamos. Vámonos al Classroom, de nuevo. El Classroom, ahora el Classroom un ratito. Quiero mostrarle en la parte dice que trabajo en clase arriba. Dice novedades, trabajo en clase y personas. Trabajo en clase y baje más abajo. En la parte que dice proceso, en el tema 2. Ahí donde dice manual de plan de desarrollo. Esta es la plantilla. Lo que ustedes han hecho es según el índice del estándar. Perfecto. Pero Sí, además de eso, lo vamos a decorar esta plantilla. Ahí tiene que decir el nombre, viene la carátula, después viene más abajito. Baje. Esta parte es la que les decía que tiene que ir en todos los documentos, tiene que decir ahí arriba. ¿Qué tipo de documento estoy desarrollando? En este caso sería plan de administración de proyectos de software, ¿no? El otro, el que ustedes desarrollaron antes, debería decir ingeniería de requerimiento. Y al ladito tiene que decir el código, la revisión y la versión. Abajo el control de cambios, más abajo. Más abajo. Ahí está el control de versiones, más arriba. Más arribita. Antes del índice. Ahí está. Control de emisión, dice, ¿no? Eso también tiene que ir dentro del documento. Tanto el control de cambios como el control de emisión. Baja un poquito. Se ha subido mucho. Ahí está, control de emisión al final de la hoja. ¿Quién elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó? Y ya de ahí en adelante el título se repite para todos. Manual de plan de desarrollo y demás. Para todo, tanto para la introducción y todo lo demás. Y ahí está. En el de ustedes va a decir, en el uno va a decir ingeniería de requerimientos y el otro va a decir plan de administración de proyectos de software, ¿no? Su encabezado. Y ahí tienen el índice. Y como les mostré a su compañero antes, si ustedes van a revisar el video, y después se lo voy a pasar, lo que acaban de hacer lo van a ir colocando donde corresponde. Por ejemplo, en introducción van a tener la parte de introducción, en la parte de definición del problema van a tener la definición de la situación actual del software. Ahí ustedes ya lo tienen también en la parte de ingeniería de requerimiento, tienen una parte y lo pueden ir llenando esa parte, ¿ya? En ambos documentos ustedes ya tienen partes y pueden ir llenando en cada una de las que tienen ahí. En donde dice objetivo general y objetivo específico,
Ya hablamos del objetivo general del proyecto y objetivos específicos del proyecto, y tanto también del plan de administración del proyecto, que hablamos de la gestión de riesgo y la planificación temporal, la estimación de recursos y demás. Entonces, aquí tenemos que hablar de esa situación acá. Y en alcance tenemos los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, suposiciones, el modelo de proceso que se va a utilizar, cuáles son los entregables, o sea, hablamos de la metodología y hablamos de todo, lo tenemos que ir adecuando en cada uno de los índices. Entonces está bien lo que han desarrollado, pero vayan adecuándolo a este documento, ¿ya? Este va a ser el índice de todo lo que vamos a seguir el proyecto, ingeniero, de la documentación. Ajá, exacto, exacto. Gracias, ingeniero. ¿Ya? Entonces, este se llama Plan de Administración de Proyectos de Software. Esto no es documentación de sistema. ¿Ustedes saben la diferencia entre el Plan de Administración de Proyectos de Software y el documento de sistema? ¿O no? La principal diferencia es que el Plan de Administración de Proyectos de Software es eso. Es un plan que se va a seguir para el desarrollo del software. Es lo que estamos planificando a futuro. En cambio, la documentación del sistema es mientras vamos desarrollando cada una de las fases con la metodología que estamos desarrollando, nosotros lo vamos documentando. Por ejemplo, hacemos levantamiento de requisitos, tenemos nuestro documento de levantamiento de requisitos. Luego comenzamos el desarrollo de la reunión y la planificación de nuestros sprints. Tenemos nuestro documento de la planificación. Desarrollamos nuestro primer sprint, comenzamos con nuestras reuniones diarias, tenemos nuestro plan, cuál fue las tareas que hicimos, cuáles abarcamos, cuáles quedaron pendientes, cómo fue creciendo en el tiempo. Tenemos ya nuestras mediciones de nuestros gráficos de lo planificado con lo realizado. Eso va documentando el sistema y al final podemos decir cuáles fueron las funcionalidades que entregamos y cuáles son nuestras retrospectivas, qué aprendimos. Eso lo podemos ir documentando, ¿no? Y eso se llama documentación del sistema. ¿Y hasta cuándo? Hasta que vaya a realizar las pruebas y demás. Toda esa documentación del sistema es el proceso, cómo yo desarrollé el software. Entonces, esa documentación es otra documentación. Hay una documentación inicial que se basa en la planificación de administración de proyectos de software, que es la documentación inicial del sistema, pero la documentación del sistema en general debe demostrar desde el principio hasta el final cómo se fue desarrollando el software. ¿Me entienden? Entiendo. Entonces, esto que estamos realizando se llama planificación de administración de proyectos de software. Estamos planificando a futuro. Todavía no hemos desarrollado el software, es lo que vamos a desarrollar. ¿Ya? Aunque en esto vamos a incorporar el desarrollo del software, pero ya como anexo, como algo adicional, ¿no? Porque vamos a desarrollar el software. ¿Listo? ¿Ok? Listo, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Ahora su diapositiva. Vámonos con eso. Va a compartir mi compañero ingeniero, que pasa que mi PowerPoint no me abre. Ya no pasa Tengo nada. un problemita. El que pueda compartir. Sí, Para que compartí veamos esto. qué han hecho y adecuemos un poquito. Juan, compartir. Ya. A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Ya? Ese tema nos tocó, ingeniero. La gestión de cronograma y la gestión de riesgos según PMBOK. Ya. Usted eso es lo más específico, ¿no? Hay gestión de cronograma, porque el otro es PMBOK como concepto general. Perfecto. A ver, ¿qué han hecho? Hemos hecho una pequeña introducción y vamos desglosando la gestión de cronograma y la gestión de riesgos según A ver, veamos. Definición, cronograma, planificación de cronograma, definir actividades, ya, secuencia de actividades. Ya. Para esa parte necesito Perfecto. algún pequeño ejemplo por ejemplo, de un cronograma, ¿ya? Como resultado de su planificación con PMBOK.
Ya. la definición de alguna actividad, ¿ok? Que especifiquen en ese mismo cronograma, pueden especificar la secuencia, ¿no? Cómo se va colocando la secuencia. ¿Está bien? Un pequeño ejemplo. Como una tabla de Excel, ingeniero, como una tabla de Excel, algo así. No, la planificación de cronograma generalmente es un diagrama de Gantt, ¿no? También puede ser Ah, hecho en ya. Excel, pero y ahí se detalla las tareas, se coloca. ¿Cómo se define una actividad, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el PMBOK y Scrum más que todo, ¿no? Eso sería lo que tendrían que ver ahí. Más abajito, el siguiente. Ya, la estimación, diagrama de red, por ejemplo, ahí está diagrama de red, estimación análoga, estimación paramétrica. Ah, ok. Ahí dice que, por ejemplo, podemos estimar con proyectos similares y otros podemos acercarnos de acuerdo a la historia. Bueno, eso ya lo van a explicar ustedes. La ruta crítica también, eso lo vamos a avanzar por si acaso en clase. ¿Ya? Ya. Entonces, esa parte de la ruta crítica todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Aquí hablamos acerca de la gestión de riesgo, la definición, los beneficios, Está y aquí bien. también están los procesos clave que se hacen. Algún ejemplo de riesgo tienen que colocar, ¿ya? Ujú. De, Ya, sobre todo en PMBOK. Busquen una tablita de riesgo desarrollada con PMBOK y lo muestran como ejemplo, ujú, ¿ya? En ya. PMBOK se estima de esta manera los riesgos. Herramientas Después aquí FOD. tenemos la herramienta. ¿Ya? Sigamos. Perfecto. Ahí la integración y mejores prácticas ¿Ya? y, y Ah, está eso es bien. lo que hemos. Solo falta la parte de los ejemplos nada más. ¿Ya? Ya. Ejemplos pequeños. ¿Está bien? Sí, Está bien. ingeniero, lo vamos a Sí, su documento está implementar. bien. Solamente faltaría agregar eso y no es más. Ok. Muy bien. Siguiente grupo. Ya vamos dos, faltan dos grupos. ¿O no están los otros grupos? Hola. ¿Los demás grupos? ¿Qué pasó? Estamos esperando a mi compañero ingeniero que no quiere dar su máquina, me comenta. Ah, ya, ya. Pero ya tienen una idea de lo que hemos revisado, ¿no? Hoy día. Pueden guiarse con eso, no hay problema. Si quieren mostrar Ah, algo, lo pueden mostrar. Alguien más, alguno otro de los otros grupos lo puede mostrar. La idea era que ustedes tengan una retroalimentación de cómo han ido realizando su tarea y qué tenemos que adecuar. Y ya con estos dos grupos que hemos revisado, yo creo que hemos alcanzado por lo menos el mínimo, ¿no? Hemos visto qué, qué hemos, qué, cuáles son las deficiencias de los documentos, cómo podemos mejorarlo. Y si se han dado cuenta, la planificación, por ejemplo, el plan de administración de proyectos de software en ambos ha sido exactamente el mismo problema con el primer grupo y el segundo grupo. Pero no es que estuviera mal, sino es que estamos empezando a desarrollar el documento, ¿no? Entonces hay que ir adecuándolo como corresponde. ¿Algún otro grupo que quiera mostrar algo? Si no, nos quedamos acá y nos vemos el viernes directamente. ¿Hola? ¿Van a mostrar? Ingeniero, la clase la está grabando. Disculpe. Sí, sí, está grabando la clase. ¿Lo puede pasar, Inge? Ahí. Claro, enseguida se lo voy a pasar, no se preocupe. Ingeniero, Eh, disculpe una consulta. El primer parcial del que nos comentó va a ser en base a la diapositiva que estamos a todo exponiendo. lo que hemos De la avanzado. diapositiva. El primer parcial es a todo lo que hemos avanzado, no solamente las diapositivas. Hay algunos errores en algunas de las diapositivas que les he pasado, pero en clase hemos explicado ya el contenido, ¿no? De- por ejemplo, la primera clase lo dimos como video, ¿no? Y luego hicimos una aclaración, ¿se recuerda? Ya, ya. Entonces, de lo que hemos visto en clase, ustedes tienen que hacerse, por ejemplo, preguntas y respuestas. ¿Qué es ingeniería de software, no?
qué es un software de sistema, qué es un software de gestión, cuáles son las fases genéricas de un proceso de software, que lo hemos visto en clase, también están las diapositivas, ¿no? Y así, vamos haciéndonos preguntas, un banco de preguntas de todo, y de ahí van a salir preguntas teóricas y otras preguntas prácticas. Las preguntas prácticas va a ser más que todo la parte de captura de requisitos y la parte de las métricas, tanto de líneas de código como puntos de función. ¿Okay? Hasta ahí va a llegar el examen. Por si acaso. Tiene dos partes, ¿no? Una parte teórica y una parte práctica. Ingeniero, ¿y el examen lo vamos a hacer así igual virtual o vamos a presentarnos No, ese es directamente en la presencial. clase? Es presencial, el examen es presencial. Ya, perfecto. ¿Ya? El examen es presencial. La clase podemos darlo virtual porque tenemos que corroborar así de esta manera, ¿no? Vamos a ver, el examen va a ser presencial. ¿Listo? ¿Ok? Listo, ingeniero. Sí, entonces para el día viernes tendríamos que presentar estas dos documentaciones más la diapositiva. La documentación, vayan elaborándola. Si lo van a terminar, lo que tienen que terminar es la parte de captura de requisitos, eso sí o sí. La Sí. parte del plan de administración de proyectos de software todavía vamos a ir desarrollando. Entonces, vayan acomodándolo lo que puedan y vamos a revisar una segunda revisión. Y mientras vamos avanzando, vamos a ir incorporando nuevas cosas, como por ejemplo la parte de gestión de riesgo y la parte de estimaciones todavía. Tenemos nuestro tema de estimaciones y ahí van a incorporar estimaciones. Tenemos nuestro tema de riesgo, va a incorporar riesgo. Tenemos nuestro tema de planificación temporal, va a incorporar planificación temporal. Entonces, vamos a ir incorporando al documento ciertas partes conforme vamos avanzando. ¿Ok? Hay otras partes que ya tienen que tener, por ejemplo, cuál es la metodología, los procesos, cómo está conformado el equipo, quiénes son los que están cumpliendo roles de desarrolladores, documentadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay partes que ustedes ya tienen que estar de llenado, digamos, ¿no? Y otras partes que todavía faltan llenar porque todavía no hemos visto esos temas en específico. Que pueden llenarlo con algo aproximado, pero ya cuando lleguemos lo vamos a hacer ya más formal, ¿no? ¿Ok? Pero para el viernes tiene que tener ingeniería de requerimientos y su diapositiva. Nada más. La otra tarea no es obligatorio que esté para el día viernes, pero si tienen el tiempo de ir adecuándolo, vayan adecuándolo como corresponde, como lo dijimos en clase. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Ingeniero, ingeniero. a lo que ya revisó, entonces le presentamos las modificaciones o está bien. Sí, en cuanto lo terminen. ¿Ya? Ah, ya, ya. En cuanto lo terminen, lo presentan. Mandan de nuevo la tarea y lo presentan, no hay problema. ¿Alguien más? Ok, nos vemos entonces el día viernes, ¿ya? Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Saludos, ingeniero. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta Nos luego. vemos, Hasta ingeniero. luego. El video. Muy bien.